seguridad y gozo. ¿Y cómo podemos tener esa seguridad de salvación y ese gozo en el Señor por medio de la fe? Y lo vamos a buscar, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, casi al final de la Biblia está esta carta. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 13. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, que es la que suelo usar porque es más clara, más sencilla. Pero la que tú tienes también lo puedes seguir ahí. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primero de Juan se escribió para dar seguridad a los creyentes. Y esa seguridad es la base del gozo. No podemos tener gozo, no podemos tener paz, no podemos tener deleite si no tenemos seguridad. Entonces estamos con miedo. Entonces no sabemos qué va a pasar. Uno de los problemas que hay en algunos países, y tú lo sabes bien, es la inseguridad. A ciertas horas de la noche no puedes salir a la calle. Por ciertos barrios no puedes caminar, porque te asaltan, porque te roban, porque te secuestran, porque puede ocurrir cualquier cosa. Y hubo un reportaje en la televisión hace años de unas personas que trabajaban para un banco y vivían prácticamente en un castillo rodeados de guardias de seguridad, todos con fusiles, con pistolas, porque en ese país había tanto peligro que las personas que tenían cierta influencia podían ser secuestradas o podían ser robadas, y por lo tanto ellos vivían ahí por años, pero vivían siempre con miedo. Hay personas que no tienen gozo y paz en Dios porque tienen miedo. Ellos piensan que si se equivocan en algo o algo hacen mal, van a acabar en el infierno, y por lo tanto no tienen seguridad ni gozo. Y eso es porque no comprenden el Evangelio, no entienden bien lo que Dios nos ha dicho acerca de su Hijo. Y una vez que nosotros sepamos bien estas cosas, el miedo y la inseguridad se van. ¿Y qué vienen? El gozo y la paz. ¿Qué vienen a nosotros? Pues las bendiciones que nacen de esa seguridad y ese gozo que viene por medio de la fe. Y vamos a ver cómo esta seguridad y este gozo siempre trae consecuencias a la vida. Siempre trae cosas buenas para nosotros. Lo primero que tenemos que entender es: ¿sobre qué base puedo estar yo seguro y puedo tener gozo? Solo hay una base: en la obra
perfecta de Cristo y no en las tuyas. No en tu obediencia, no en tu fidelidad, no en tus obras, no en tu servicio, sino en la obra perfecta de Cristo. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 10. La seguridad se basa en que Cristo ha completado su obra a favor nuestro. Romanos capítulo 10. Pablo está hablando de los judíos. ¿Por qué los judíos no tenían gozo, no tenían paz? ¿Qué pasaba con ellos? Porque ellos buscaban ser salvos por su obediencia a la santa ley de Dios, lo cual nadie puede hacer. Entonces, mira, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo aquel que cree reciba la justicia. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 10 de Romanos. Dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, el que trae las buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas obedecieron a la palabra. Versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay dos maneras de acercarse a Dios. Una es la religión. Tienes que ser bueno, tienes que obedecer, tienes que cumplir, tienes que hacer. Otra, la revelación, lo que Dios ha hecho en Cristo, la obediencia de Cristo, la obra de Cristo, lo que Él ha traído a nosotros. Solo hay esas dos maneras. Y los judíos, como rechazaban a Cristo, decían: sigue intentando obedecer a Dios, sigue intentando guardar los mandamientos, sigue intentando ser fiel, sigue intentando ser santo. Y nunca lo conseguían, o cuando todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo dice: ellos tenían mucho celo por Dios, pero celo equivocado, totalmente equivocado, porque esa carretera no va a Dios. Ese camino nunca puede agradar a Dios, porque un pecador jamás puede agradar a Dios aunque viviera millones de años. Ningún cristiano puede agradar a Dios por sí mismo si no fuera por medio de Cristo. Por lo tanto, el camino de la religión es un camino de mentira que nunca trae gozo y paz. Ahora, el camino de la fe, que ha sido revelado en Jesucristo, sí trae gozo y paz, porque no descansa en ti, sino en Él. No se basa en lo que tú haces, sino lo que Él hizo y lo que Él logró obedeciendo perfectamente la santa ley de Dios. Así que dice el apóstol Pablo: nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia de la fe. Somos salvos solo por la justicia de Cristo, no por ningún añadido, ni conservantes, ni colorantes, ni añadido de ningún tipo. No somos salvos por la fe más obediencia, más santidad, más religión, más obra, más servicio, más evangelización. No, somos salvos solo por la fe, nada más. La fe desnuda, la fe sin nada, la fe puesta únicamente en la obra perfecta de Cristo.
Si no tienes eso, nunca vas a estar seguro. Porque siempre pensarás, habré hecho lo suficiente. Siempre pensarás, habré obedecido a Dios todo lo que me pide. Habré amado a Dios como Él quiere y al prójimo como a sí mismo, como a mí mismo. ¿Lo habré hecho? Por supuesto, nunca jamás, de los jamás se lo puedes hacer. Porque nosotros somos pecadores y Dios es santo. Y no hay manera. Pero Cristo ha obedecido la santa ley de Dios por nosotros. Y al confiar en Cristo, la obediencia de Él viene a mí como si fuera mía, como si yo lo hubiera hecho. Y así Dios me considera justificado. Por eso puedes tener seguridad de salvación, no por otra cosa. No porque tú seas más bueno, no porque tú hagas las cosas bien y los demás regular, no. La base por la cual nosotros podemos tener seguridad no descansa en nada mío, sino solo en Él. ¿Me sigues? Y esto es el Evangelio. Y que se sale de ahí, que se sale de esa carretera, está perdido. Tú abandonas la carretera de Dios para seguir la carretera de otra gente y sepas que no vas a llegar. La carretera de Dios es el Evangelio de la fe. Y la base por la cual tú y yo nos relacionamos con Dios es por la fe. Si tú y yo nos tenemos que relacionar en base a la santidad nuestra, nunca Dios nos va a aceptar. Porque no tenemos la santidad que Él exige. Él exige perfección, no un poco, sino toda la perfección. Y por eso tenemos que orar, ¿en qué nombre? En el nombre de Cristo. ¿Por qué decimos cuando oramos en el nombre de Jesús? Porque sin Cristo no hay nada que agrade a Dios. Nada. Por eso, la base del gozo y la seguridad está en la obra perfecta de Cristo, que ahora vamos a participar de los símbolos para decir que Cristo, cuando dijo consumado es, estaba consumado. Cuando Cristo dijo que al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, era así. Él está en el paraíso no por ninguna cosa, sino por la obra perfecta de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo les escribe a los corintios. Ellos estaban muy orgullosos por los dones espirituales que tenían. Que si hablaban tenían profecía, que si hablaban en lenguas, que si tenían dones de sabiduría, que si tenían dones de sanidades. Y eran estúpidamente arrogantes, pensando que eso se lo había dado Dios a ellos porque eran mejores. Pensaban que Dios les había premiado, les había puesto una medalla a ellos, dándole dones espirituales porque ellos eran más buenos que otros. Y en la iglesia discutían y estaban los más orgullosos y los menos orgullosos, pensando que según los dones que uno tenía, era mejor cristiano, era mejor creyente, tenía más puntos para Dios. Esa mentalidad ridícula y diabólica tenemos que alojarla fuera. Porque dice el apóstol Pablo, una pregunta muy sencilla. Creyente, ¿qué tiene usted que no haya recibido de Dios? Si hasta el aire que respiras te lo da Él. Y si Dios te lo ha dado gratis, te lo ha regalado, ¿por qué te glorías como si te lo hubieras ganado tú? Nada es por obras, todo es de gracia. Repite conmigo esto. Nada es por obras, todo es de gracia. La vida cristiana también es de gracia. Entonces cuando hay cristianos que dicen, ay Señor, yo quiero tener este don, y unos dicen, no, es que si Dios no te ha dado ese don es porque tú no alcanzas, tú no estás a la altura, tú no estás al nivel, tú no has llegado a donde Dios quiere, tienes que ayunar más, tienes que orar más, tienes que obedecer más, y así Dios te dará ese don que tú quieres. Escucha, esa idea es contraria al Evangelio, tírala a la basura, porque Dios da y los dones como Él quiere, cuando Él quiere y a quien quiere. Tú no tienes ningún derecho a pedirle a Dios ningún don. ¿Dónde está eso en la Biblia? En 1 Corintios dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, no como tú quieres.
Por lo tanto, el Señor nos da dones para servir, o dones para proclamar, o dones como Él, y lo reparte por gracia, y lo reparte por su buena voluntad hacia nosotros. Y escucha, el hecho de que alguien tenga un don no significa que sea mejor cristiano. Los corintios tenían dones, pero había uno que se acostaba con su suegra. Tenía dones espirituales maravillosos, pero era un borrachín. Dones espirituales maravillosos, pero eran orgullosos y tenían divisiones en la iglesia y rechazaban la autoridad de Pablo. Entonces, ¿para qué valen esos dones? Si vivían en pecado. Escucha, lo que define a un creyente es la fe que trae fruto en santidad. No cuántos dones tiene, no qué bien predica, no qué bien sirve, no cuánto lo valora a los demás, no cuántos aplausos le dan, sino cómo vive en la fe del Hijo de Dios y cómo camina con el Señor. Así que nuestra base para tener seguridad y gozo está en Cristo y solo en Él, para que nos gloriemos en Él y no en nosotros nunca. Entonces, si alguien tiene seguridad y gozo, ¿qué va a pasar con ese hermano que tiene, esa hermana que tiene seguridad y gozo? Pues que va a dar testimonio. Segunda de Corintios capítulo 4, mira lo que dice el apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Escrito está, creí, por lo tanto, hablé. Con este mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Cuando alguien cree de verdad en Jesucristo, habla de Jesucristo. Cuando alguien de verdad confía en Jesucristo y camina con Jesucristo, entonces habla con ese espíritu de fe a otros. La fe, somos salvos por medio de la fe sola. Ya lo hemos dicho antes, pero cuidado, la fe nunca viene sola. La fe tiene familia, ¿verdad? La fe no está viuda, ni viudo, ni huérfana. La fe tiene familia. ¿Y qué familia tiene la fe? El testimonio, la santidad, el gozo. Todo eso viene con la fe. No es la base de la salvación, pero viene acompañando la fe. La fe es la máquina del tren que trae vagones, amor, gozo, paz, paciencia. Pero una máquina que siempre viene con vagones, con pasajeros, con familia. Así que la fe nunca viene sola. Y por eso dice el apóstol Pablo, por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5. Dice que él anhelaba ser revestido de esa nueva naturaleza, ser revestido en Cristo, para vivir con Él, para estar con Él. Segunda de Corintios 5. Vivimos por la fe, versículo 7, no por la vista. Así que mantenemos fiados, preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, pero caminamos en la fe, porque la fe tiene que hablar. No existe la fe muda. No existe la fe que no se ve. La fe siempre se ve y se oye. Luego entonces, si alguien cree, habla. Dice aquí, nosotros hemos creído por lo cual hablamos. Ese espíritu de fe siempre trae testimonio. La segunda cosa que trae la fe, en la seguridad y gozo que nos da, es que promueve el amor fraternal. Primera de Juan capítulo 4, donde hemos leído antes, muy cerquita. Ya hemos leído también antes el capítulo 5, que el que cree en el Padre, el que ama al Padre, ama también a los hijos del Padre, ¿no? ¿Verdad? Ama a los de la familia. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así se manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio de nuestros pecados.
Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Ves? Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Cuando alguien es creyente y tiene seguridad y gozo en Cristo, ¿se ve en qué? En que ama a sus hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte, no ha nacido de nuevo, no es de Dios. Aquel que viendo la necesidad de su hermano cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Luego entonces el amor fraternal viene con la fe. Es un kit con varias piezas. La fe no está sola, no está viuda, no está soltera, no está huérfana. La fe viene siempre con fruto. Y uno de ellos es el amor al prójimo. Y en este caso el amor a los hermanos. Por eso, cuando hay entre los creyentes tensiones y peleas, divisiones, rencores, envidias, codicias y pleitos de todo tipo, eso no es la obra del Espíritu de Dios. El fruto de la carne es enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones, envidias. El fruto del Espíritu son los sectarismos, la discriminación, que el rico esté delante y el pobre a un lado. Eso no es el fruto del Espíritu. Y aquel que de verdad es creyente amará a sus hermanos y buscará hacerles el bien en todo lo que puede. Así que la fe obra por el amor. La fe es un tren que circula por la vía del amor. Si no circula por ahí, no circula. Un tren no puede circular por un camino. Un tren no puede circular por la carretera. Un tren no puede circular por la calle, necesita una vía. Y el apóstol Pablo dice, la fe verdadera, circula ¿dónde? Por los raíles del amor. Por la vía del amor. La fe obra por el amor. Si alguien dice que tiene fe y no tiene amor, ya le puedes decir, sí, vale, me parece muy bien, pero miente. Así que el que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, pero aborrece a su hermano, a quien ha visto, no se da cuenta de que el hermano es imagen y semejanza de Dios. Sabemos que amamos a Dios porque amamos a los hijos de Dios. Y esto es de vital importancia para nosotros, porque en eso se basa la Iglesia. Una de las cosas que llaman la atención cuando vemos la religión que hay en este mundo es que la gente que va a un lugar, a una función religiosa, eso ocurre también en algún sitio donde va mucha gente a una función religiosa, después no tienen ninguna relación, ninguna. Entonces no hay ningún tipo de amor ahí, es un gran problema. La gente a lo mejor van 500, 1000, 5000 a un culto, a un acto religioso, y presencian el acto religioso, y participan en el acto religioso, y después se van como si hubieran ido a un partido de fútbol, como si hubieran ido a un concierto, como si hubieran ido a presenciar una película en el cine, se van por donde han venido, y ninguno de ellos, o muy pocos, tienen relación entre unos y otros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el amor brilla por su ausencia. Si tienes fe, debes tener amor para con tus hermanos. Y la tercera y última cosa es que la seguridad y el gozo que te dan la fe te dan contentamiento. Hemos hablado de que la seguridad y la bendición que te da la fe te mueve a dar testimonio, te mueve a amar a tus hermanos, pero también te mueve a aceptar la voluntad de Dios.
Eso se llama contentamiento. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo, en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora dice el versículo 20: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó y dio su vida por mí. Un cristiano es alguien que vive en la fe del Hijo de Dios. No vive en sus obras, no vive según su parecer, sino que vive en la fe. Y si vive en la fe, quiere decir con esto que está sometido al señorío de Cristo. Está viviendo en la fe del Hijo de Dios. No solamente está confiando en Cristo, sino que está caminando con Cristo. Eso que está diciendo. No solamente confía en Él como su Salvador, sino que camina con Él como su Señor. Y esto quiere decir que el cristiano que tiene seguridad y gozo en la fe va a someterse a la voluntad de Dios y va a estar contento con aquello que Dios tenga bien darle en su vida, dar o negar o permitir en su vida, cualquiera que sea. Porque el justo vive por la fe, caminamos por la fe, y eso significa a veces soportar la adversidad y aceptarla. Escucha lo que dice el profeta Habacuc cuando habla, le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué todas las desgracias? ¿Por qué todo el juicio? ¿Por qué te alejas de nosotros? Él pregunta muchas veces a Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no nos vas a ayudar? ¿Hasta cuándo no nos vas a responder? Y mira cómo termina ese profeta: aunque la higuera no florezca, ni las viñas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados del campo no haya ni para el mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es la fe. El justo vive por la fe. El justo camina, el creyente camina en la fe sin importar si la cosa viene mal, regular, peor, si hay cosecha, si no hay cosecha, si hay dinero, si no hay dinero, si hay salud o no hay salud, si la familia va bien o va mal, si el trabajo va bien o va mal. El cristiano vive por la fe, pase lo que pase. Como decíamos el domingo pasado, la fe verdadera resiste, no se parte, aguanta. Está dispuesto a soportar la presión. Una de las cosas, de los descubrimientos que se hicieron para poder enviar un hombre a la luna, ¿verdad?, es esas fibras especiales que aguantan la presión de un cohete que sale a una velocidad enorme y que tiene que salir de la atmósfera. Tiene que ser una materia que aguante esa presión, porque si se rompe, entonces los que hay ahí mueren. Tiene que aguantar la presión del espacio, la presión del aire, de la atmósfera, de la falta de atmósfera o de la entrada en la atmósfera. Y les costó mucho encontrar un material que resistiera, cualquiera que sea. Resistir para pasar de la atmósfera, para llegar al espacio y llegar hasta la luna. Tenía que soportar todo eso, incluso también caerse al mar donde iban a ser rescatados. Les costó encontrarlo, pero encontraron el material que resistía la prueba. Resistía volar hacia la luna y regresar y caer al mar. Escucha, la fe verdadera que Dios nos da aguanta lo que le echan. Aguanta y resiste. ¿Por qué? Porque esa fe descansa en Cristo. Y antes ha leído nuestro hermano: no te dejaré, jamás te abandonaré.
El cristiano ve que viene la prueba, ve que viene la tentación, ve que viene el mundo, ve que viene la adversidad, ve que viene la enfermedad, ve que vienen los problemas que sean, pero él dice, yo sé a quién he creído. El cristiano dice, yo sé quién está conmigo. El cristiano dice, yo camino por la fe. Escucha, si Dios nos dijera todo lo que nos va a pasar y nos dijera el por qué nos va a pasar y nos explicara todo, no tendríamos que tener fe. Iríamos por la vista, tendríamos todo organizado. Pero es por la fe que caminamos. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar el día de mañana ni el día. Nosotros hacemos planes, pero como dice Santiago, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto, haremos lo otro, pero no me puedo jactar del día de mañana. No puedo decir mañana voy a negociar, mañana voy a ganar, mañana voy a hacer esto, mañana voy a comprar lo otro. No puedo decir tal cosa, tengo que decir, si el Señor quiere. Es una buena frase, ¿verdad? Si Dios quiere, si el Señor quiere. O como dicen también algunos latinos, que me gusta mucho eso, un hermano de El Salvador, que está en nuestra iglesia, dice, primero Dios. Me gusta mucho la frase, la has oído tú, ¿no? Entonces cuando le digo, bueno Héctor, ¿cómo te va? Bueno, pues primero Dios, voy a viajar, voy a hacer, pero él siempre dice, primero Dios. Me gusta mucho esa frase. Es parecida a la nuestra en España, si Dios quiere. Pero él dice primero Dios porque él dice, en la voluntad de Dios. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano es uno que dice primero Dios. Yo quiero que mi familia vaya así, quiero buscar este trabajo allá, caminar de esta manera, quiero salir de viaje, quiero los propósitos, las metas que yo tenga. Pero primero, Dios. Porque andamos por la fe. Y la fe implica contentamiento. La fe implica confianza en aquel en quien hemos creído. Y por eso el justo vivirá por la fe. Entonces, como hemos visto, hermanos, amigos, la fe verdadera viene llena, no viene vacía. La fe es un tren de mercancías valiosas. La fe es un tren de pasajeros con familia dentro. La fe verdadera siempre viene cargada de cosas buenas para nosotros. ¿Por qué? Porque si cuando tú pones tu confianza, que el Señor nos da la fe, en el Hijo de Dios únicamente, y sabes que toda tu seguridad descansa en Él y no en ti, entonces tienes seguridad, entonces tienes gozo, y entonces ¿qué ocurre? Que eres capaz de hablar de aquel a quien has creído. Creí, por lo cual hablé. Entonces eres capaz también, como hemos visto, de amar a tus hermanos, aunque a veces en algunos hermanos cuesta amarles, ¿eh? Cuesta un poquillo. A algunos hermanos hay que esforzarse en amar. Otros cuesta menos, pero tenemos que amar a nuestros hermanos. Y también, como hemos visto, si tú caminas por la fe, estarás dispuesto a aceptar la voluntad del Señor y decir primero Dios. Y puedes decir, como dijo también el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba en la cárcel, Filipenses 4. ¿Y qué dice Pablo? Hermanos, muchas gracias por enviarme esos donativos, muchas gracias por ayudarme. Habéis hecho muy bien en enviarlo, pero, hermanos, yo estoy enseñado, he aprendido. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé pasar necesidad y sé tener todo lo necesario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es la fe. Pablo tenía seguridad y gozo y estaba dispuesto a aceptar estar en la cárcel o que me dejen libre. En morir bajo la espada del verdugo o salir a predicar. Estoy preparado para lo que Dios quiera, para pasar hambre o para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo. Y si tú tienes fe, también todo lo podrás en Cristo. Tu fe resistirá, tu fe hablará, tu fe amará, porque Dios estará ahí fortaleciendo esa fe. Amén. Cierra tus ojos un momento para orar.
y tomar después los símbolos. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, danos más fe. La fe que viene de ti, que siempre tiene esos frutos maravillosos, el fruto de tu Espíritu Santo. Danos esa fe, Señor, para poder descansar solo en la obra perfecta de Cristo. Todo de gracia, nada por obras. Y ayúdanos, Señor, también a confiar en que tu Evangelio nos da ese gozo, esa paz de hablar de ti, de amar a los hermanos y también, Señor, de contentarnos, de aceptar tu voluntad soberana para nuestras vidas. Ahora, Señor, te pedimos por aquellos que no tienen fe. La peor desgracia que les puede pasar, Señor, es que no tienen fe. No te ven a ti, no te conocen a ti, no confían en ti, no descansan en ti. Entonces, Señor, ¿qué tienen? No tienen nada más que ruina y perdición. Te pedimos que tú les des fe también a ellos. Ayúdanos a predicar esa palabra maravillosa, porque la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje del Evangelio. Y gracias también que nos permites ahora, Señor, participar de estos símbolos que nos proclaman la base única por la cual nosotros podemos ser y tener seguridad y gozo. Y es solo por la obra perfecta de Cristo. Muchas gracias por Él. En el nombre de Jesús. Amén.